Bien, mis queridos niños, vamos a seguir avanzando en el área de matemática también con conocimientos que nos corresponde ya en este año. ¿Se acuerdan que vimos la estimación de longitudes de objetos? ¿Sí? Yo les preguntaba si saben ustedes cuál es la estatura de ustedes, cuánto creen que miden ustedes. Ya habíamos conversado de lo que es estimación, ¿sí? Que estimar es dar un valor aproximado. Entonces, por ejemplo, los papás conocen, saben y dicen, a ver, ¿cuántos metros tendrá el terreno? Dice más o menos unos 10, unos 20, ¿cierto? Unos 20 metros. ¿Cuántos metros tendrá el largo de la calle? Ellos ya saben, dice más o menos 6 metros, ¿cierto? ¿Cuántas libras pesará ese chancho? Estiman, ¿no es cierto? Ya. E hicimos nosotros unos ejercicios de que vamos a estimar y a medir para ver si hemos atinado, si hemos adivinado las mediciones respectivas, por ejemplo, de un lápiz, de un cuaderno, de un marcador, de una grapadora, ¿no es cierto? Y tomamos un patrón de medida. ¿Se acuerdan? El patrón de medida era un clip. Y entonces, ¿cuántos clips tenía tal o cual objeto? ¿No es cierto? Bien, ahora en esta clase vamos a ver nosotros la longitud del contorno de figuras. ¿Qué es el contorno? Es el filo, es la parte externa. Por ejemplo, el contorno de mi cara, el contorno de mi cuerpo, ¿no es cierto? El contorno del libro, ¿sí o no? El contorno del marcador es este, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es, vamos a aprender a medir esos contornos, ¿sí? Pero ustedes, para medir, ¿qué podrían utilizar para medir? Si yo les digo, por ejemplo, vamos a medir el contorno de nuestra mesa, donde hago los deberes. Enseguida viene el pensamiento, dice, yo voy a traer un metro. El otro dice, yo voy a traer una regla, ¿cierto? O la mamá dice, el papá dice, a ver, déjame ver, voy a utilizar la cuarta. O voy a utilizar el geme. Esto se llama cuarta. Esto se llama geme. Hay otros, en cambio, que utilizan los pasos, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a utilizar el paso con el zapatito. 1, 2 y 2,5. El contorno del libro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué objetos de la escuela nosotros podíamos medir? El contorno del pupitre, el contorno del escritorio, el contorno del pizarrón, ¿no es cierto? Podemos medir el ancho del aula, el alto de la puerta, el ancho de la ventana, ¿sí? Pero si yo no tengo, por ejemplo, metro, no tengo regla, ¿qué podría utilizar para medir? Ahí viene la creatividad, ¿no es cierto? Puedo utilizar la cuarta, puedo utilizar la mano, puedo utilizar el dedo, puedo utilizar el geme, ¿cierto? Puedo encontrarme un palito como patrón y decir, miren, aquí mide este palito, vamos a ver cuántas veces tiene largo del palito el pizarrón. Esos objetos puede utilizar, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando la mamita se manda a hacer un vestido, la señora costurera le mide el contorno del pecho, dice, ¿no es cierto? El largo de la espalda, ¿sí? El contorno de la cintura, de la cadera, para poder confeccionar el vestido. Entonces ahí le sale igualito el vestido. Porque si se hace solo así estimando, puede salirle muy flojo o puede salirle muy apretado. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, también cuando los papás, por ejemplo, miden a través de pasos y comparan con un metro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el contorno? El contorno es la línea que hace una figura
que hace que una figura tenga una forma determinada. Si la figura, por ejemplo, es un triángulo, el contorno es los tres lados de aquí, ¿no es cierto? Si la figura es un óvalo, por ejemplo, en una cara, ese es el contorno, ¿no es cierto? ¿Ya? Si la figura es un rectángulo, aquí tengo yo el contorno del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces el contorno es la línea que hace que una figura tenga una forma determinada. Óvalo, triángulo, rectángulo, cuadrado, ¿no es cierto? Eso puede ser, ¿ya? Por ejemplo, si el contorno de este triángulo es, por aquí mide 2, por acá 3, por acá 3, ¿cuánto será? Yo digo lo siguiente, que el contorno es igual a 2 más 3 y más 2, que me da igual a 7, ¿no es cierto? Ese es el contorno, porque puede tener una medida. Si hablamos de centímetros, pueden ser centímetros. Si hablamos de un patrón, ¿cuántos marcadores tiene? Suma todo el contorno, que es igual a 7. Entonces, medir el contorno de un objeto o una figura es saber cuántas veces entra una unidad de referencia, o el patrón que yo les decía, ¿no es cierto? Como tiras de papel, fósforos, clips, lápices, las manos, palos de helado, los palillos o a su alrededor. Yo, por ejemplo, voy a tener aquí este marcador y voy a ver el contorno del pizarrón. ¿Cuántos marcadores? 2, 3, 4, 4 y medio de largo. Y de alto, 1, 2 y 3 y un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, medir el contorno de un objeto o una figura es saber cuántas veces entra una unidad de referencia, ¿cierto? Yo puedo, por eso dice que puedo utilizar ¿qué? Puedo utilizar el marcador, puedo utilizar los palitos de lado, puedo utilizar un lápiz, puedo utilizar un clip, un borrador, puedo utilizar un cromo. Vea, para saber yo, ¿no es cierto? Puedo utilizar, es decir, palitos de fósforo. A ver, ¿cuántos palitos de fósforo entra en el contorno de este cromo, de esta cartulina? ¿Cuántos palitos de helado entran en este libro, en el contorno de este libro? Y yo veo entonces, eso es la longitud del contorno, ¿no es cierto? ¿Entendido? Muy bien, ya. Entonces, vamos a hacer un trabajito muy bonito. Vamos a ver primero a observar el rostro de dos niños y vamos a marcarle el contorno de su rostro. ¿Qué forma me da, no es cierto? ¿Ya? Completo la medida de los contornos de las figuras. Entonces, tenemos un palito de fósforo. Vamos a ver, les voy a mostrar a ustedes la evaluación para que ustedes lo hagan en la casa. Aquí tenemos un rectángulo, aquí tenemos el contorno de los rostros de los niños. Yo voy a dibujar, ¿cierto? ¿Cuál es el contorno de este rostro? ¿Ya? Ahora veo acá tengo una figura, ¿sí? Si yo a esta figura le desarmo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos de fósforo, ¿cierto? Serían 6. Entonces me pide aquí que complete la medida del contorno de las figuras. Digo, tengo un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4. Me falta el quinto y me falta el sexto, ¿no es cierto? Para completar. Aquí tengo un rombo con 4 palitos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y me dice ahí, el contorno de la figura es, escribo el número, ¿cierto? Ya. Pero verán que les mando a trabajar aquí. No me mandarán una copia igualita a la que yo les mando en blanco. Así mandan algunos niños.
Si yo no quiero que me repitan, que me manden, yo quiero que impriman y que trabajen. Escuche bien, vaya leyendo las indicaciones. Acá me dice, con un compañero o compañera, como no tengo en la casa, voy a hacer solo, dice, reproduzcan las figuras anteriores. Pero para ello vayan y busquen palitos, vayan palos de fósforo, palos de helado, ¿no es cierto? Y midan su contorno con clips. Ustedes tomen como patrón un clip, ¿sí? O también tomen como fósforos, lápices u otros artículos que ustedes tengan, ¿sí? ¿Entendieron? Muy bien. Vamos a ver, indago cómo medir el contorno de frutas y verduras con patrones no convencionales de medida. Por ejemplo, voy a tener yo una naranja, quiero medir el contorno, ¿cómo mediré? Pensemos entonces. Le digo a la mamita, a ver, si quiero medir el contorno de la naranja, ¿cómo mediré? ¿Podré medir con un palito? Ah, viene la investigación, ¿no es cierto? Viene el pensamiento. Para medir el contorno de la naranja voy a buscarme qué y voy a medir. Quiero que midan el contorno de la naranja, de una pera, de una manzana. Y ustedes me cuentan qué han utilizado para medir. ¿Entendido? ¿Ah? ¿Sí entendieron? Muy bien. Entonces, vamos a hacer ese trabajito para el día de mañana. Muchas gracias. De igual manera, yo les comunicaré cualquier novedad. No se olviden, por favor, el día jueves tienen que estar los niños de 8 a 9 de la mañana para que ejerzan el voto a la elección del Consejo Estudiantil. Solo vamos a demorarnos un ratito. Votan y enseguida se regresan a la casa. ¿Ya? Pero por favor, no falte. Es obligatorio. Tienen que ir los niños el día jueves de 8 a 9 de la mañana para votar para el Consejo Estudiantil. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias. Buenos días.